¿Alguna vez te has sentido bien por fuera y roto por dentro? Andrés vivía así. Se reía de Dios, pero por dentro estaba en guerra. Ansiedad, vacío, culpa y una vida que se le iba de las manos. No tocó fondo con una gran escena, tocó fondo con algo peor. Darse cuenta de que podía lastimar a alguien y seguir fingiendo que no pasaba nada. Un día entró a una iglesia solo para respirar, y ese silencio lo enfrentó con su verdad. A partir de ahí empezó un camino lento, sin atajos, donde la fe no fue una idea, sino un lugar para volver y reparar. Si tú también estás cansado de huir, esta historia puede ser para ti. Escucha a Andrés. Me llamo Andrés Javier Ledesma, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante mucho tiempo, si alguien me hubiera dicho que un día iba a hablar de Dios con paz y no con rabia, me habría reído. Yo no era el que duda, yo era el que se burlaba, el que decía que la fe era para débiles, que la iglesia era puro teatro, que todo era control. Y lo decía con una seguridad que hoy reconozco como máscara. No crecí en una familia particularmente religiosa. Mis papás estaban más ocupados en sobrevivir que en discutir teología. Mi mamá, Marta, encendía una vela de vez en cuando algo nos asustaba. Y mi papá, Roberto, tenía ese tipo de respeto silencioso por las cosas sagradas, pero sin práctica. Yo fui bautizado de bebé, como tantos, y luego la vida siguió. En mi casa se hablaba de trabajo, de dinero, de escuela, de pórtate bien. Nadie me enseñó a rezar con constancia. Nadie me habló de la Eucaristía como algo real. Yo crecí con la idea de que Dios era un concepto, un tema de conversación cuando alguien moría o cuando alguien se enfermaba. Mi ruptura con la fe no fue un evento dramático. Fue lenta. Fue el tipo de abandono que parece normal. De adolescente empecé a sentir que el mundo era un lugar injusto y que Dios, si existía, era indiferente. A los 17 años murió mi tío Raúl en un accidente de carretera. Yo lo quería como a un hermano mayor. Era el que me llevaba por nieve cuando mi papá no podía. El que me enseñó a manejar, el que me decía no te dejes. Lo vi en el hospital, con tubos, y vi a mi mamá llorar sin aire. Esa noche, en vez de acercarme a Dios, me alejé. No lo pensé como decisión, lo sentí como reacción. Yo me dije, si Dios permite esto, entonces no me interesa. Y ese no me interesa se convirtió en una forma elegante de decir me duele. De ahí pasé a la etapa de no me importa. Me sumergí en la universidad, en la fiesta, en el ruido. Estudié diseño industrial. Me gustaba crear cosas, sentir control. Y cuanto más control tenía sobre objetos, más me sentía impotente por dentro. Empecé a beber más de la cuenta, luego marihuana, luego coca de fin de semana, luego solo para aguantar. No lo cuento para hacerme interesante, lo cuento porque ese fue mi altar, el de la evasión. Yo no quería pensar en la muerte, en el vacío, en mi propia tristeza. Si bebía, me callaba. Si me drogaba, me encendía. Si salía, me distraía. Y en esa distracción, yo me fui perdiendo sin darme cuenta. En 2018 conocí a Sofía. Ella era inteligente, directa, de esas personas que te miran y te desarman sin elevar la voz. Al principio yo la conquisté con mi lado creativo, planes, detalles, humor. Ella se enamoró del potencial, no del desastre. Y yo por primera vez pensé que podía ser mejor. Pero mi herida no estaba curada, solo estaba cubierta. Me volví celoso, desconfiado, controlador. Cuando me sentía pequeño, yo atacaba. Cuando me sentía inseguro, yo me iba con mis amigos a perderme. Sofía me aguantó más de lo que debió, y yo lo confundí con permiso para seguir igual.
El 12 de noviembre de 2021 tuvimos una discusión que me dejó expuesto. Yo había llegado tarde, con olor a alcohol y la mirada perdida. Ella me dijo, Andrés, no quiero esta vida. Yo respondí, ¿qué vida? Tú exageras. Y ella, con una calma que me dio miedo, dijo, la vida donde te estás apagando. Esa frase me molestó más que un insulto, porque era verdad. Se fue a dormir a casa de su hermana. Yo me quedé solo, y por primera vez en años el silencio me golpeó como una pared. Esa noche no recé, no sabía rezar, pero sí hice algo que ahora entiendo como una súplica. Me senté en el piso, con la espalda contra el sofá, y dije en voz alta, si existe algo, ayúdame. No era una oración bonita, era un grito feo. Y lo que me sorprendió fue que, después de decirlo, no me sentí ridículo. Me sentí vulnerable. Y esa vulnerabilidad fue el inicio. En enero de 2022, Sofía y yo intentamos arreglarnos. Hicimos terapia de pareja 2 sesiones y yo me creí ya voy mejor. Pero la verdad es que yo estaba adicto a la imagen de estar bien, no a estar bien. Un viernes de febrero, saliendo de un bar en Chapultepec, manejé con 2 copas de más. No choqué, pero me pasé un semáforo y casi me estrello con una moto. El chico frenó y me gritó. Yo le grité de vuelta, como si él fuera el culpable. Llegué a mi departamento temblando. Me miré al espejo y vi a un hombre que no me gustó. Ojos rojos, mandíbula tensa, una mezcla de soberbia y miedo. Esa noche pensé, si sigo así, voy a lastimar a alguien. O me voy a matar. Y lo peor es que ni siquiera me iba a sorprender. A los pocos días, un domingo por la tarde, caminando por el centro, pasé cerca del templo expiatorio. Yo lo había visto 1000 veces desde fuera. Para mí era solo un edificio bonito. Ese día, no sé por qué, entré. Y quiero ser honesto. No entré buscando a Dios. Entré para esconderme. Para sentarme en un lugar donde nadie me conociera, donde no hubiera música fuerte, donde mi cabeza no pudiera correr tan fácil. Crucé la puerta y el silencio me recibió como un golpe suave. No era un silencio vacío. Era un silencio que te obliga a estar contigo. Me senté atrás, sin cruzar los brazos esta vez. No tenía postura, estaba cansado. Miré hacia el frente y vi el altar. Yo no sabía qué significaba un altar en serio. Yo pensé en Sofía, en el chico de la moto, en mi tío Raúl, en mi mamá llorando, y sentí una mezcla de culpa y tristeza que me subió a la garganta. Me dio vergüenza llorar en público, así que apreté la mandíbula. Y ahí, en ese apretar, entendí que yo llevaba años conteniéndome para no derrumbarme. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Había personas rezando, nadie me miraba, nadie me evaluaba. Yo no entendía nada, pero algo en ese lugar me desarmaba. Sentí ganas de hablar con alguien, pero no con un amigo, con alguien que no me conociera y aún así me tomara en serio. Me levanté y caminé por un pasillo lateral. Vi un confesionario. Esa palabra, confesión, me dio risa en otra época. Ese día me dio miedo. Me fui. No entré. Pero el hecho de que existiera un lugar donde la gente se sentaba a decir la verdad de sí misma, sin espectáculo, me persiguió. Salí a la calle y el ruido de Guadalajara me pegó más fuerte. Me sentí fuera de lugar, como si hubiera visto algo que no podía desver. Esa noche le escribí a Sofía. Hoy entré a una iglesia. Ella me respondió. ¿Y? Yo escribí. No sé. Me dio paz. Ella tardó en contestar y luego dijo. Eso me alegra. Cuídate. Volví al templo a la semana siguiente. Y luego otra vez. No iba a misa. No sabía cómo. Solo me sentaba. Al principio era por ansiedad. Después empezó a ser por sed. Yo no lo llamaba así, pero era sed. Yo necesitaba sentido.
Y cada vez que estaba ahí, me parecía que el sentido no venía en forma de argumento, sino de presencia. Un día, al salir, vi a un señor mayor acomodando sillas. Me preguntó si necesitaba algo. Yo, sin pensar, le dije, no sé qué estoy haciendo aquí. Él sonrió y respondió, a veces el alma llega antes que la cabeza. Me dio su nombre, Manuel. Me dijo que era voluntario. Yo le pregunté si había alguien con quien hablar. Él me dijo que podía pedir una cita con un sacerdote o hablar con un grupo de jóvenes adultos. Yo casi salgo corriendo. Yo no quería pertenecer. Yo solo quería no sentirme solo. Pero al mismo tiempo, yo ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. En marzo de 2022 acepté hablar con un sacerdote. No voy a decir su nombre porque no tengo derecho a exponerlo, pero sí voy a decir lo que me hizo. Me escuchó, no me interrumpió, no me dio un sermón. Me preguntó por qué yo estaba tan enojado con Dios si yo decía que no existía. Esa pregunta me dejó desnudo, porque era verdad. Yo decía que Dios no existía, pero yo estaba furioso con Él. Eso no era lógica, era herida. Le conté de mi tío, de mi miedo a perder a mi mamá, de mi culpa por mi forma de vivir. Él me dijo algo simple, no estás buscando religión, estás buscando hogar. Yo me quedé callado. Luego me dijo, si quieres, ven a misa. No tienes que hacer nada, solo estar. Y añadió, y si algún día quieres confesarte, hazlo cuando estés listo. No se trata de un trámite, se trata de verdad. Yo empecé a ir a misa los domingos. Me sentaba atrás, observaba. Al principio todo me parecía repetición. Luego empecé a notar algo. La gente no iba para entretenerse, iba para recibir. Y eso me chocó. Yo estaba acostumbrado a ambientes donde todo gira alrededor del que habla. Aquí giraba alrededor de algo que yo no entendía, pero que se trataba con una seriedad distinta. La primera vez que escuché Cordero de Dios, sentí un nudo. No por la música, sino por la palabra misericordia. Porque yo no me consideraba merecedor de misericordia. Yo me consideraba un fracaso maquillado. Y cuando el sacerdote dijo, este es el Cordero de Dios, yo no sentí emoción mística. Sentí una resistencia. Si eso fuera real, mi vida tendría que cambiar. Y yo no sabía si quería cambiar o solo quería sentirme mejor. Sofía volvió a acercarse en mayo de 2022. Me vio diferente. No perfecto, pero más presente. Yo le conté que estaba yendo a misa. Ella me dijo, nunca pensé escucharte decir eso. Yo le respondí, yo tampoco. Intentamos reconstruir nuestra relación con honestidad. No fue mágico. Hubo recaídas. Hubo discusiones. Hubo un día en julio donde yo volví a beber demasiado y ella me dijo, no voy a rescatarte. Esa frase me dolió, pero era justa. Yo ya no quería que me rescataran. Quería aprender a sostenerme. En agosto de 2022 decidí dejar la coca. No lo hice por fuerza de voluntad pura. Lo hice porque me di cuenta de que me estaba matando por dentro. Fui a un grupo de apoyo. Me dio vergüenza sentarme con gente desconocida y decir, tengo un problema. Pero cuando lo dije, sentí un alivio extraño. Era como confesar sin sacramento. Y eso me preparó. La confesión sacramental llegó en octubre. Yo llevaba semanas sintiendo que cargaba una piedra. En misa, al escuchar, perdona nuestras ofensas, yo me quedaba quieto. Yo no podía pedir perdón sin sentir que estaba actuando. Un sábado por la tarde regresé al templo y vi el confesionario abierto. Me senté en una banca y pensé, si me voy hoy, seguiré siendo el mismo cobarde. No por pecar, sino por no decir la verdad. Me levanté, hice fila y cuando me tocó, me senté y me quedé mudo. El sacerdote dijo, tranquilo, empieza por donde puedas. Yo, con la voz quebrada, dije, no sé rezar, no sé creer.
pero estoy cansado de mentirme. Y entonces empecé a hablar. Hablé de la droga, del alcohol, de mis mentiras, de mis celos, de mis gritos, del casi accidente. Hablé de mi soberbia, de mi burla, de mi vacío. Mientras hablaba, yo esperaba un golpe, un regaño, un "te lo dije". No llegó. Llegó otra cosa, una calma firme, como si el acto de decir la verdad aflojara un nudo antiguo. Cuando terminó, el sacerdote me dio una penitencia sencilla. No fue una lista de castigos, fue una invitación. Agradece a Dios que hoy pudiste decir la verdad y pide fuerza para reparar. Y luego pronunció las palabras de absolución. Yo no voy a pretender que entendí la teología completa en ese instante, pero sí puedo decir que sentí algo físico, como si me quitaran peso del pecho. Salí del confesionario y me senté. Lloré sin vergüenza. No era tristeza, era alivio. Esa noche llamé a mi mamá. Le dije, «Mamá, creo que necesito volver a Dios». Ella se quedó callada. Luego dijo, «Mijo, yo nunca dejé de pedir por ti. Yo lloré más, porque entendí que, mientras yo me creía autosuficiente, alguien me estaba amando en silencio». Mi cambio no fue lineal. En noviembre tuve ansiedad fuerte. Mi cuerpo estaba acostumbrado a anestesia. Al dejarla, todo dolía. Hubo noches de sudor, de miedo, de pensamientos oscuros. Yo quería huir, pero en vez de huir a la droga, empecé a huir a la iglesia. Suena extraño, pero era así. Entraba, me sentaba y solo respiraba. Aprendí a decir una oración corta. Jesús, ten misericordia. No era poesía, era supervivencia. En enero de 2023 empecé catequesis para adultos. Me daba pena. Yo era el tipo que se burlaba de doctrina. Y ahí estaba, con un cuaderno, aprendiendo cosas básicas. ¿Qué es la misa? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Por qué se confiesa uno? Había gente de historias distintas. Algunos venían de otras iglesias, otros de vidas rotas como la mía, otros simplemente querían entender. Y en ese grupo entendí que la iglesia no era una sala de perfectos, sino un hospital. Yo siempre había escuchado esa frase como cliché. Ese día se me volvió real. Sofía y yo, mientras tanto, estábamos en una especie de reconciliación lenta. En marzo de 2023 fuimos juntos a misa de domingo. Ella se arrodilló y yo me quedé quieto, todavía con resistencia. Ella me miró y me apretó la mano. No me forzó, solo me acompañó. Esa compañía sin presión fue una medicina. Yo aprendí que el amor no siempre corrige, a veces sostiene. En abril de 2023 me pasó algo pequeño pero decisivo. Estaba en una fila, comprando café, y un hombre me empujó sin pedir disculpas. Antes yo habría explotado. Ese día sentí el impulso, pero respiré y no dije nada. Me sorprendí. No porque yo fuera santo, sino porque mi cuerpo estaba aprendiendo otra reacción. Ese mismo día, en la noche, me di cuenta de que la fe no era solo sentir paz en un templo. Era salir y no destruir. Mi papá notó el cambio en junio. Me dijo, «Estás raro, pero para bien». Yo me reí. Él no era un hombre de grandes palabras. Un día me acompañó a una misa de aniversario de mi tío Raúl. Salimos y él dijo, «No entiendo todo, pero me gustó que hablaran de esperanza». Yo pensé, esto es lo que yo buscaba desde los 17, pero no sabía cómo pedirlo. En septiembre de 2023 recibí la noticia de que un amigo de la universidad, Iván, murió por sobredosis. Yo no era su mejor amigo, pero lo conocía de cerca. Me pegó como espejo. Fui al velorio y vi a su mamá quebrada. Salí y manejé sin música. Llegué al templo y me senté. No dije nada, solo pensé, pude haber sido yo. Y en ese pensamiento sentí gratitud y miedo. Gratitud por estar vivo. Miedo por saber que la vida se puede ir rápido.
Esa noche me comprometí a no volver a jugar con mi vida como si fuera barata. En noviembre de 2023, Sofía y yo nos casamos por lo civil, no por prisa, sino porque entendimos que, si queríamos construir, necesitábamos verdad. Yo todavía no estaba confirmado y no queríamos fingir un sacramento sin estar listos. Nos prometimos ir paso a paso. Fue un acto de humildad, aceptar que el proceso no era instantáneo. En enero de 2024 recibí un golpe. Me despidieron del trabajo. La empresa recortó personal y yo estaba en la lista. Antes, ese tipo de golpe habría sido excusa perfecta para volver al alcohol. Ese día, en vez de ir a un bar, fui al templo. Me senté y sentí una rabia vieja subir. Le dije a Dios, por dentro, ¿ahora qué? ¿No te basta con todo lo que ya cambié? Y aunque suene raro, me di cuenta de que mi rabia ya no era la misma de antes. Antes era rabia sin dirección. Ahora era rabia hablando con alguien. Y eso ya era fe, aunque yo no lo quisiera admitir. Con el tiempo encontré otro trabajo más modesto. Aprendí a vivir con menos y a no comprar autoestima con cosas. En marzo de 2024 hice mi confirmación. Ese día, cuando el obispo me ungió y dijo, «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo», yo sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque me sentía en casa. Miedo porque sabía que la vida seguiría siendo dura y ya no quería escapar. Pero en ese miedo había una firmeza nueva. No estaba solo. Después de la confirmación, volví a visitar la tumba de mi tío Raúl. No para reclamar, para hablarle a Dios con sencillez. Le dije, no entiendo por qué pasó, pero gracias por no dejarme perderme. Salí del panteón y sentí una paz que no era euforia. Era una paz adulta, con cicatrices. Yo entendí que la fe no elimina el dolor, pero te enseña a no pudrirte con él. En 2025 empecé a servir una vez a la semana en un comedor comunitario de la parroquia. No porque ahora sea mejor, sino porque necesitaba aprender a amar con hechos. La primera vez me temblaban las manos al servir un plato, como si yo no tuviera derecho. Una señora me miró y dijo, «Gracias, joven», y yo sentí que Dios me estaba devolviendo dignidad de a poquito. Ese servicio me enseñó que la fe no se guarda como trofeo, se reparte, se comparte, se vuelve pan. Si hoy cuento esto, no es para que alguien piense que soy ejemplo. Yo no soy ejemplo. Yo soy un hombre que estuvo a punto de destruirse y que fue alcanzado por misericordia. Yo no encontré a Dios porque era bueno. Lo encontré porque estaba cansado de fingir. Entré a una iglesia para esconderme y terminé encontrando un lugar donde podía decir la verdad. Y cuando empecé a decir la verdad, mi vida cambió. Todavía tengo días malos. Todavía tengo tentaciones. Todavía hay momentos en que el vacío me susurra. Pero ahora sé a dónde ir con ese vacío. Ahora sé que no tengo que anestesiarlo. Puedo llevarlo a Cristo. Puedo sentarme, respirar y decir, aquí estoy. Y eso, para un hombre como yo, es un milagro más grande que cualquier espectáculo. Si tú estás escuchando esto y te sientes cansado, no te voy a vender una fórmula. Solo te voy a decir lo que aprendí a golpes. El silencio puede ser medicina, pero solo si te atreves a entrar en él. Yo le tuve miedo al silencio porque me devolvía mi verdad. Y cuando por fin lo enfrenté, descubrí que Dios no estaba esperándome para humillarme, estaba esperándome para levantarme. Yo no sé dónde estás tú ahora mismo. Tal vez estás en una fiesta vacía. Tal vez estás en un cuarto oscuro. Tal vez estás en una relación rota. Tal vez estás sosteniendo una imagen de estoy bien, mientras por dentro te estás cayendo. Si eso te suena, te entiendo. Y te digo con humildad, no te acostumbres a vivir anestesiado. No vale la pena. La vida es demasiado frágil para tratarla como basura.
Yo pensé que creer era apagar el cerebro. Resultó que creer fue por primera vez usar el corazón sin máscara. Yo pensé que la iglesia era control. Resultó que la iglesia fue el lugar donde aprendí a decir perdón sin excusas. Yo pensé que Dios era un juez con ganas de castigarme. Resultó que Dios fue el único que me sostuvo cuando ya no pude sostenerme yo. Y si me preguntas cuál fue el punto exacto, no fue una visión ni un rayo. Fue un banco al fondo de una iglesia, el peso en el pecho, la vergüenza, y una frase que empezó a crecer dentro de mí sin que yo la inventara. ¡Vuelve! Eso fue todo. Y con eso bastó para cambiar mi dirección. Hoy, cuando paso por el centro y veo el templo, ya no lo veo como edificio. Lo veo como el lugar donde, por primera vez, dejé de huir. Y cada vez que entro, no entro como turista. Entro como alguien que sabe que su vida puede torcerse si vuelve a jugar con el vacío. Entro como hijo, y esa palabra, hijo, es la que más me costó aceptar, porque yo quería ser dueño. Ahora prefiero ser hijo. Si alguna vez te dijeron que ya es tarde para ti, no les creas. Yo pensé que era tarde. Yo pensé que ya había roto demasiado. Yo pensé que mis hábitos ya eran mi destino. Y sin embargo, aquí estoy, no perfecto, pero vivo. Y si yo, con mi orgullo y mis escapes, pude volver, entonces tú también puedes dar un paso. No te estoy diciendo que mañana lo resuelvas. Te estoy diciendo que hoy puedes empezar con una frase sencilla, sin teatro. Si existes, ayúdame. Yo la dije en el piso de mi sala, con vergüenza. Y esa frase, que parecía pequeña, fue el inicio de todo. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.